Buenas tardes, economista Rosana Ricardo Ortiz. Somos el grupo número 1 y está conformado por Juan Carlos Triviño, Naomi Vélez, Gabriela Díaz Verde Soto, Liliana Marchán, Ariel González. Katia García. y el tema a tratar es el análisis de la película El joven Karl Marx. La película nos mostró de cómo nació el discurso del movimiento obrero, o como lo conocemos ahora, de la creación del comunismo. En ese tiempo, los obreros eran dominados por la clase burguesa o la clase alta, porque la razón de la que ellos querían separarse de esta explotación, por así decirlo, porque los hacían trabajar varios días seguidos, no tenían tiempo para dormir, era porque no les pagaban una remuneración suficiente. Ahí tenían un punto a favor y uno en contra. El punto a favor es que podían ser liberados, pero el del contra es que una vez liberados no sabrían cómo organizarse como una sociedad, cómo subsistir o cómo consolidar sus ideales de cómo ellos quisieran vivir a futuro si no tuvieran un empleo. Ahí es donde interviene Karl Marx, donde les introduce su ideología de que todas las propiedades de los burgueses sean expropiadas para el proletariado, el cual todo el producto, todo el trabajo sea a beneficio del proletariado, más no de la clase alta. El pensamiento filosófico de Marx nos afirma que la existencia de la materia es solo lo que existe en el universo, es decir, que todo es material. Él decía que los humanos solo buscan tener una relación social o relacionarnos entre sí para obtener una relación material, por lo que no se basaba en la igualdad, sino en una estructura de amo y esclavo. Y existen dos clases sociales: la burguesía, que es la clase social poseedora de los medios de la producción, y los proletarios, que es la clase social que vende su esfuerzo para poder subsistir. Marx pretende es que esto no sea legitimado, por decirlo así, que sea lo contrario, para poder establecer una sociedad de hombres libres y con igualdad. Engels ya investigaba, o sea, el nacimiento de lo que es esto de la clase obrera, ¿no? Porque justo esto se dio en el siglo XIX, cuando estaba en plena revolución industrial. Lo que une a Engels con Marx es pues el pensamiento que ellos ya venían formando, en cuanto al proletariado, porque ellos, o sea, al menos Engels, él ya al ver cómo su papá trataba a los empleados y a todos ellos cómo eran sacrificados, cómo eran esclavizados durante todo ese tiempo, entonces ellos pensaban en cómo ayudar. Entonces por eso el marxismo fue un boom en esa época, ya que ayudó a esta clase a la abolición de todas estas clases sociales, ¿no? Para que todos sean lo mismo, decían, o sea, pagar los impuestos, que todos paguen el mismo impuesto, sea ya de la burguesía o del proletariado, que paguen los impuestos y toda la cosa. Entonces, también lo que ellos querían era lo que la niñez era obligada a trabajar, la niñez, y pues eso no era bien visto para ellos, porque no, por lo menos que trabajen ya, pero que sean bien remunerados, cosa que no era así. También lo de la abolición de la propiedad privada, que no se refería en cuanto a como ahora que es una casa o un edificio, sino a los medios de producción, que es trabajo, capital y tierra. Si nos pudimos dar cuenta en la película, la economía de allí se basaba más o menos en que el que tenía más dinero era el que mandaba, el que tenía poder absoluto, el que tenía el mando ante el pueblo, ¿no? Y por ende ellos abusaban de ese poder. Y Engels, como dijo mi compañera, se dio cuenta de todo lo que sucedía, de todo lo que hacía el papá, ¿no? Y por eso él quería ser diferente, ¿no? Él cogió otro camino. Entonces Engels, al juntarse con Marx, tuvieron una idea similar, ¿no? En la cual era que los dos apoyaban de cierta forma al proletariado. Siguiendo el contexto en sí de la película, al principio se ve como el proletariado es sumiso a los burgueses, quiere decir que
tienen miedo o no quieren enfrentarse o no quieren crear una guerra contra los burgueses, ya que debido a esto podrían haber muchos muertos y saldrían perdiendo ellos. Otra parte, otra que se narra en la historia, en la película, es sobre un poco sobre el machismo, ya que las mujeres no tienen mucho poder o no tienen mucha participación en los procesos como que de líder, o entre los burgueses, siempre están como en la servidumbre o en el trabajo. Otro punto a tocar en la película muy importante es la alianza que hay entre Angel y Marx, ya que Marx anteriormente tenía una idea errónea sobre cómo era Angel, ya que en eventos antiguos o eventos anteriores lo había conocido y lo veía como una persona que era igual al padre, o sea, el padre de Angel, que no le gustaba o sobreexplotaban al proletariado. Una vez había esta reunión entre Angel y Marx, llegaron a un acuerdo y sus ideales eran prácticamente los mismos, ayudar al proletariado, aunque Angel, siendo parte de la burguesía, no estaba de acuerdo con los ideales del padre, y Marx viviéndolos en sí en la parte del proletariado. Algo importantísimo de la película fue que nos dan a conocer que Marx y Engels se vuelven parte del Congreso de la Liga de los Justos. ¿Qué era la Liga de los Justos? Sí. ¿Qué era esto? Era un congreso en que se reunían varias personas de diferentes países, como que un representante, y donde exponían todas sus ideas como para ayudar al proletariado, por así decirlo. Marx, que ya obviamente, como les dije, es parte del Congreso, se encuentra con un señor que es apellido Proudhon y le dice que si quiere ser parte del Congreso. Y él le dice que no quiere ser parte del Congreso, pero que le recomienda un libro que se llamaba Filosofía de la Miseria. Entonces, 2 años después, Marx coge y saca un libro que se llama Miseria de la Filosofía, que iba en contra de todo lo que decía Proudhon, como ya lo mencioné. Entonces, justamente en el Congreso de Bruselas, que hubo en el año de 1946, él expone su libro delante de trabajadores y comienza a mencionar un poco, hacen un discurso, y ahí es cuando ya no se llama el Congreso de la Liga de los Justos, sino le cambian el nombre a comunismo, como es lo que ahora nosotros lo conocemos. O sea, eso es lo que ahora nosotros conocemos sobre el comunismo, sobre lo que vive Venezuela, y yo creo que en cierta parte el comunismo no es bueno, porque a mí no me parece que una persona que trabaja 5 horas tenga que ganar lo mismo que una persona que trabaja 10 horas. O sea, ya ahora el comunismo no está bueno. Creo que las ideas que tenía Marx en ese entonces de que el proletariado tenga su salario justo, que si le pasa un accidente sea remunerado por la empresa, y eso estaba bien, pero yo creo que ahora hemos confundido bastante sobre el comunismo a lo que era antes. Mi percepción es que el comunismo de antes tal vez sí ayudó bastante a hacer sobre la revolución, porque en base a todos esos congresos y esto fue lo que se pudo dar la revolución de los trabajadores en sí. No, yo creo que ahora, como dije yo, hemos confundido la idea del comunismo. No, pero es que vamos a que en este momento el comunismo no sirve, porque, o sea, tenemos otras ideas, otra ideología, pero en ese tiempo puede sí que haya sido una buena idea. Sí sirvió, en ese tiempo sí sirvió, según. Sirvió en ese tiempo el comunismo, hasta eso, porque ayudó al Por proletariado. eso. Pero ahora ya, o sea, netamente ya no. Pero no, por eso te digo que el final de la película es confuso, porque ahí había dicho que Angel se estaba quedando como que en quiebra, la parte de él, ¿Ya? por eso mismo. O sea, no era lo que ellos dos esperaban, a eso me refiero. Y al final ellos estaban escribiendo un libro. ¿Cuál era? ¿Era el Capital o era el otro? No, el Capital solamente es del Marx. Al final Marx y Hegel crean un libro que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, en donde ahí cuentan todas las historias de los trabajadores y todo. Y un mes después de que lanzaron este libro, fue en 1948, que estalla la revolución de los trabajadores, en donde se unen varios países de Europa para hacer esta revolución, y ahí es donde
concluye la película. El proletariado ni siquiera sabía por qué, digamos que, por qué les aumentaban, digamos que, Las horas de los trabajo. valores, No, o sea, las horas ellos de no trabajo, sabían todo por eso. qué estaba mal el recoger ramas del piso. Ellos no Pero no solo eso, no es que, pero no que es solo cogían de las ramas eso. que estaban en los... A ver, ya. Entonces, en la película salían varias frases importantes o impactantes para nosotros. Por ejemplo, una que yo vi decía: los ciudadanos reciben el castigo pero no aprecian el delito. ¿Quién me puede decir lo que entendía sobre esa frase? Bueno, que ahí trata sobre que las personas pobres o de bajos recursos recogían o recolectaban ramas en el bosque, pero ellas eran castigadas por los guardias de la burocracia, porque ellos decían que que eso era como un delito y no les permitía No lo permitían hacer. Yo creo que tú te refieres a la parte, o sea, la frase hace referencia a que antes la gente simplemente era castigada o golpeada por la gente que tenía más plata y no. ok, ya. Entonces no es de las ramas, entonces. O sea, sí, es un Esto sería- ejemplo de la película. Sería De la película que les pega en el bosque, por así Bueno, decirlo. entonces antes como había lo de las clases sociales, ¿no? Ya, las personas estaban burguesía y proletariado. Entonces las personas que estaban en la cúspide eran lo máximo y pues se creían que podían tener el control de todo y el mando de todo simplemente porque las otras personas supuestamente pues para ellos eran nada, porque no les servían más que para el trabajo. en sí los pobres eran castigados injustamente. Pienso que lo de las ramas con lo del bosque es como una metáfora, como representar la frase que dijo la compañera Katy. Porque en sí los burgueses si decían tal cosa, esa cosa se tenía que hacer y punto. No había como que otra opción, o si no la hacías, te castigaba. Una parte de la película sale Marx diciéndole a un señor que él tiene un concepto equivocado sobre el trabajo. Entonces este señor, todo déspota, le dice: si el trabajo fuera más caro, no habría beneficio, por lo tanto no habría economía, por lo tanto no habría sociedad. O sea, él en sí lo que le quiere decir es que si él como burgués, o sea, teniendo su empresa, no tiene contrata trabajadores, trabajadores. no va a haber economía. Y él dice que si él les paga más a las personas, si les paga más, la economía Estarían como que al mismo nivel. Ajá, o sea, siempre tenía que haber como que ese rango, nunca podían estar iguales. Él trataba de ocultar una parte, o sea, de la explotación infantil, porque se suponía que en ese tiempo a los niños se les pagaba menos o simplemente no se les pagaba. Y o sea, lo que quería Marx y el grupo de Marx era que los niños no sean contratados para trabajar, sino que se contraten solo a las personas, pero el dueño de la empresa no quería porque a esas personas se le tendría que pagar más o igual que a los demás, en cambio a los niños no, a los niños se les paga menos. Y aún así, era una parte mala porque si Marx solo cambiaba el estilo o la manera de pensar de solo él, las demás empresas iban a contratar más niños y ellos iban a ganar más. O sea, no era, o sea, como que no era suficiente solo con uno, sino que sería con todos. Claro, y ellos se excusaban con que como esta empresa tiene trabajadores niños, tiene mucho más ingresos y paga poco, claro, ellos tendrían mucha más ventaja, ¿no? Ajá, claro. Ajá. O sea, Totalmente. la frase que dijo, para mí por lo menos, es en parte buena y en parte mala, porque aunque a nosotros nos duela, la economía es lo que mueve al mundo actual. O sea, por mínima cosa, a alguien se le ocurrió la idea de vender una botella de agua. Eso es economía, aunque el agua sigue siendo gratis. Pero como todas las cosas se van actualizando, la economía va tratando de una mejor manera. Ya no es solo de manera por propiedades. Ahora podemos contar con la moneda virtual, que eso no perdíamos hasta el inicio del siglo. Claro, todo va evolucionando.